Y vamos ahora con Pitágoras, para quien el arjé era el número. La tradición ha complicado con tantos elementos legendarios la figura de Pitágoras que resulta difícil diseñarla en su realidad histórica. Las indicaciones de Aristóteles se limitan a pocas y simples doctrinas, referidas en la mayoría de los casos no a Pitágoras, sino en general a los pitagóricos. Y si la tradición se acrecienta a medida que se aleja en el tiempo del Pitágoras histórico, esto es signo evidente de que se enriquece con elementos legendarios y ficticios que poco o nada tienen de histórico. Esto sentado, es muy difícil dilucidar en el pitagorismo la parte que corresponde a su fundador. No obstante, sabemos que la escuela pitagórica fue fundada por Pitágoras, nacido en la isla de Samos alrededor del 570 a.C., coetáneo de Genófanes, de quien hablaremos más adelante, y un poco más joven que Anaxímenes, de quien ya hemos hablado. Se nos asegura que viajó a Egipto y a Babilonia, lo cual es más que probable, dado que algunos de los principales logros matemáticos que se relacionan con el nombre de Pitágoras habían comenzado a fraguarse en el Próximo Oriente. Mientras en la parte oriental del mundo griego los jonios estaban absorbidos en los primeros intentos de una explicación científica del universo, en la parte occidental los pitagóricos enarbolan el ideal de la filosofía como una guía para la vida, y la hermandad filosófica como una orden religiosa. Los dos tipos de filósofos son claramente discernibles entre los antiguos griegos. Unos definían las cosas con referencia a su materia, y para otros lo esencial era el destino o función, incluyendo en esto la forma, porque depende de ella. El pupitre tiene la forma que tiene a causa del fin a que está destinado, y así la primera oposición que se presentó a la mente griega fue la que existe entre materia y forma, llevando este último término siempre implícita la noción de función. Y al responder a la pregunta eterna, los pensadores jonios primero y después los atomistas contestaron en términos de materia, y los pitagóricos, Sócrates, Platón y Aristóteles, en términos de forma. En realidad, si los jonios para explicar el orden del mundo recurrían a una sustancia corpórea, los pitagóricos consideran este orden mismo como la sustancia del mundo. El gran descubrimiento de los pitagóricos que determina su importancia en la historia de la ciencia occidental consiste precisamente en la importancia fundamental que concedieron a la medida matemática para entender el orden y la unidad del mundo. Aristóteles nos dice: los llamados pitagóricos se aplicaron al estudio de las matemáticas, y fueron los primeros en hacerlas progresar, así que, cebados en ellas como estaban, creyeron que sus principios eran los principios de todas las cosas, supusieron que los elementos de los números eran los elementos de todas las cosas, y que todo el cielo era armonía y número. Por número se debe entender el orden mensurable del mundo. Hoy estamos dispuestos a afirmar que el cosmos se organiza de acuerdo con relaciones numéricas, pero para los pitagóricos los números no solo constituían el plan sobre el que se organizaba el mundo, sino que consideraron que las unidades tienen magnitud corpórea y por tanto configuran el mundo también de forma material. Como representaban las figuras geométricas por adición de puntos, creyeron que los puntos tenían una magnitud, lo que los lleva a confundir las unidades matemáticas con unidades extensas. A partir del número se podían generar figuras geométricas, de los puntos se generan líneas, de estas superficies, de ellas volúmenes y de ellos cuerpos sensibles. Como son 5 las figuras sólidas, las llamadas también matemáticas, Pitágoras afirma que del cubo se ha hecho la tierra, de la pirámide el fuego, del octaedro el aire y del icosaedro el agua, mientras que del dodecaedro la esfera del todo. Para explicar la forma en que de los números se generan las cosas, los pitagóricos recurren a una visión dualista de la realidad basada en una serie de contrarios básicos: límite, ilimitado, par, impar, etc. A esta ordenación de la realidad basada en contrarios se le llama enantiológica. Esta serie de contrarios básicos, referidos a ámbitos distintos, son unos buenos y otros malos. Así, el límite, por ejemplo, es lo bueno, como todo lo que está en la columna de la izquierda. Y por lo contrario, todo lo que está en la columna de la derecha es lo malo. Este sistema dualista es muy similar al zoroastrismo y, en efecto, varias fuentes antiguas testimonian un viaje de Pitágoras a Persia y un contacto personal con Zoroastro. Asimismo, se ha señalado alguna coincidencia del pitagorismo con doctrinas de la India, en que también se preconiza la abstinencia de la carne y se cree en la transmigración y misticismo del número, e incluso con la doctrina china del yin y el yang.
Los números no solo explican el mundo físico y las cantidades, sino que también eran o simbolizaban cualidades morales. Comenzamos por el número 1, que se visualizaba con un punto o círculo. Más que número, es una mónada. El término filosófico mónada se usa para referirse a Dios o la unidad originaria de la cual se generaron los demás números. Representa el inicio del proceso de creación, y a partir de ahí entraríamos en el número 2, o la díada, que representa la diversidad y la multiplicidad. Posiblemente haya ahí algún rastro del pensamiento de Anaximandro. Para este, recordemos, el 1 sería el apeiron, lo ilimitado o indefinido. Del punto se pueden trazar muchísimas rectas, es decir, el 1 tiene todo el potencial, es ilimitado, mientras que el 2 ya se define en una línea. 2 puntos ya definen una recta, con lo que entramos en un mundo de una dimensión, unidimensional. El número 3 da un mundo bidimensional. Es la unión de la mónada con la díada. El 3 es la reconciliación de los opuestos, la multiplicidad con la unidad. Con el número 4 surge el mundo sensible que conocemos, el mundo tridimensional. El 4 es el producto, el resultado del proceso de creación. La creación era el 2. El 4 es el primer número que es la multiplicación de dos números anteriores. 2 veces 2 es 4, con lo cual representa y simboliza la diversidad que se reproduce a sí misma y se extiende hasta el infinito. 4 también son los elementos que forman el mundo tangible, agua, tierra, aire y fuego. Pero hay en realidad otro elemento, el éter, que es más sublime que los otros 4. Y ahí entra el número 5. El 5, es decir, el pentágono, representa el mundo sensible, el mundo del cuadrado, pero que intenta elevarse hacia estados superiores, celestes o divinos, como debe hacerlo también el hombre. El éter se lo consideraba antiguamente el elemento con el que estaban formados el cielo y los astros, y era superior a los demás por ser incorruptible e inalterable. El número 10 tiene mucha importancia y se representaba con el tetractis. Se ha interpretado del siguiente modo. Tiene una base de 4 puntos, que son los elementos sensibles que constituyen la base de este mundo. Pero dicha materia está siempre cambiando, sometida a la mutabilidad y transformación. Esto viene definido por las leyes del siguiente nivel, a saber, el principio que crea, el que sostiene y el que destruye. La cosmogonía hindú lo recoge con la figura del dios Shiva, Brahma y Vishnu. Es posible que Pitágoras haya extraído esos pensamientos de la India, ya que, como dijimos, fue un hombre que viajó mucho, y entre esos lugares estaba la misma India. Hay sobre estos una ley superior, la de la polaridad, luz-oscuridad, seco-húmedo, frío-calor, etc., la pareja de contrarios. Y finalmente la cúspide, la unidad de fondo que permea todo el cosmos. El tetractis era la máxima expresión del misticismo, y sobre esta misma figura se ponía la mano cuando hacían juramentos. Los pitagóricos, aparte de estudiar temas matemáticos y geométricos, formaban una comunidad religiosa, y aquí tenéis unas cuantas normas que debían seguir. Muchas de ellas están escritas metafóricamente. Desvíate de los caminos reales y camina por senderos. El fuego no lo avives con un cuchillo. No desequilibres una balanza. No orines en dirección al sol. No te mires al espejo a la luz de una lámpara. Abstente de los seres animados. Como creían en la reencarnación, no consumían carne de animales, ya que podía ser que se comiesen un pariente u amigo. Terminaremos con las siguientes citas. Por medio de determinadas observaciones rituales, emparentadas con las practicadas por los órficos, buscaban tras sucesivas encarnaciones una asimilación a lo divino. El alma es, por tanto, una chispa del alma divina y universal contaminada en su asociación con la materia corporal. Así pues, el conocimiento del cosmos divino es el modo de desarrollar lo divino que hay en uno. Solo una doctrina se le puede atribuir a Pitágoras con absoluta certidumbre, la de la supervivencia del alma después de la muerte y su transmigración a otros cuerpos. Lo que dijo a sus discípulos ningún hombre puede decirlo con seguridad, pero sostuvo que el alma es inmortal, segundo, que emigra a otras especies de seres vivos, tercero, que los acontecimientos pasados se repiten ellos mismos en un proceso cíclico y nada es nuevo en sentido absoluto.